Los paraísos fiscales permiten una evasión de unos 500.000 millones de dólares al año. Sin embargo, las potencias permiten la existencia de estos lugares ocultos de financiamiento. Los paraísos fiscales son territorios donde se aplica un régimen especial para el capital financiero. Según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al interior de sus fronteras no se cobran impuestos sobre depósitos de extranjeros, se aplican leyes de secreto bancario, no se firman acuerdos de intercambio de información con otros estados y tampoco se elabora un registro público de propietarios de empresas. A estas características de forma se suman otras que los definen con mayor rigor. Los paraísos fiscales ocultan dinero de grandes empresas, ciudadanos millonarios y organizaciones criminales. Además, permiten la evasión de 500.000 millones de dólares anuales y son sede de 2 millones de empresas fantasma y cerca de 400 bancos internacionales con casas matrices en los países centrales. Si bien la OCDE elabora todos los años un listado de paraísos, muchos gobiernos denuncian la existencia de más centros financieros reacios a intercambiar información para reducir la evasión impositiva y el lavado de dinero. Así, mientras la nómina oficial aparece compuesta por Nauru y Niue, dos pequeñas islas del Océano Pacífico controladas por Australia y Nueva Zelanda, y exhorta a 36 territorios a mejorar sus niveles de transparencia, para el Estado argentino existen al menos 90 ciudades o países que requieren atención por la exagerada amabilidad con que tratan a los depositantes. La isla de Man, perteneciente al Reino Unido, y la propia Gibraltar, cuya soberanía el gobierno británico se niega a discutir con España, aparecen entre los territorios más conocidos observados por la OCDE. En cambio, la plaza financiera de Hong Kong y el sistema bancario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se encuentran entre los que no reciben objeciones de Estados Unidos, Japón y los gobiernos europeos con voz y voto en el organismo multilateral supuestamente comprometido con la transparencia económica. En los hechos, ciudades como Miami, Londres, Zúrich, Ginebra y Luxemburgo también funcionan como sedes de la banca offshore más preocupada por brindar facilidades a los capitales extranjeros que por indagar sobre el origen del dinero. Sin embargo, lo que es evidente para muchos no lo es para quienes hoy gobiernan los países centrales, quienes siguen prometiendo una gran reforma financiera mundial mientras avanzan con medidas de recorte del gasto público y rescates bancarios. Para los especialistas de la ONG Tax Justice Network, hay frutos económicos que explican la miopía voluntaria de los líderes mundiales y auguran larga vida a los paraísos fiscales. En primer lugar, los más de 8 billones de dólares que permiten girar sin declarar desde las naciones de ingresos medios o bajos hacia las ricas, que financian a bajo costo sus crecientes deudas públicas. En segundo lugar, las cifras también millonarias que sus bancos reciben y custodian para los grandes grupos económicos del primer mundo, principales beneficiarios de los rescates al sector privado que encaran los estados. En tiempos de crisis, los ricos cierran filas y mientras exigen sacrificio, cuidan celosamente sus paraísos. Paraísos fiscales o guaridas fiscales, como sería la traducción estricta del término haven, que buenamente en castellano se le llama paraíso, pero en realidad son paraísos para los evasores, no paraísos para toda la humanidad. Y estamos para hablar de este tema con Jorge Gallero, nuestro invitado de hoy, es investigador del CEFIDAR, un hombre que ha trabajado mucho el tema de la fuga de capitales y todo este tema que tiene que ver con el funcionamiento hoy de estos paraísos fiscales, que el informe lo ponía como corazón del sistema financiero. ¿Cuál es el lugar que ocupa efectivamente en este cuerpo del sistema financiero actual los paraísos?
Bueno, es el lugar de la opacidad total, de la no información. Por eso algunos, en el mundo anglosajón se lo está llamando cada vez más frecuentemente jurisdicciones del secreto, que me parece que es una denominación que aclara más de qué se trata, porque fundamentalmente se trata de territorios de mayor o menor envergadura, digamos, en términos de extensión, mayor o menor ligazón con los países centrales, ahora veremos eso, que aseguran que toda inversión que allí se deposita o por la que allí pasa queda librada de cualquier control estatal y de cualquier otro tipo por parte de los estados soberanos. Es decir, las autoridades tributarias, las reguladoras financieras, las reguladoras en muchos otros campos, los órganos reguladores, incluso los jueces, en muchos casos, con procesos abiertos y con específicas reclamos de información para resolver casos importantes, no logran respuesta alguna de estos paraísos. ¿Por qué? Porque su función es esa, permitir que fondos que se generan negros, muchas veces en los países de origen, y transitan mayoritariamente en negro las fronteras de personas y corporaciones principalmente muy poderosas, puedan entrar en un limbo fuera de todo control, sin dejar rastros sobre el destino final, el acrecentamiento de valor, es decir, su multiplicación, y por lo tanto toda la información que importa para cobrar impuestos y gobernar, en definitiva. Este sería la definición de paraísos más escueta que se me ocurre. Hay algunos trabajos recientes de la Red para la Justicia Fiscal, Tax Justice Network, su nombre en inglés, de la cual también Gallero es miembro, ¿no? Sí. Que dan cuenta de cómo han crecido, cómo se han incrementado los capitales, por lo menos que se supone los activos que están dentro de estos paraísos fiscales, y estamos hablando nada más que de activos financieros, no de bienes que sean propiedad de estos mismos sujetos que llevan sus activos a estos paraísos. Esto se puede hacer sin conocimiento, sobre todo de las grandes potencias, se puede hacer sin conocimiento de las grandes instituciones financieras. Las instituciones financieras, me refiero a los grandes bancos formales que operan dentro del sistema financiero, ¿o hay algún grado de complicidad? No, esto se hace con la promoción y la aquiescencia de las dos principales potencias financieras del mundo de hoy, una de ellas además potencia militar, geopolítica, el mundo anglosajón, Londres y Estados Unidos. O sea, este sistema beneficia principal y sustancialmente a Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué los beneficia? Porque succiona una cantidad de capitales que se originan en todo el mundo, pero muy fuertemente en el sur, en el último periodo de éxito y emergencia de naciones en el sur con mucho poderío, India, China, Brasil. Bueno, a nosotros nos está yendo mejor. Succiona esos capitales que se sustraen al giro nacional, limitando la inversión y la creación de trabajo local y obviamente los fondos que el Estado puede recaudar, y van por estas vías opacas a alimentar la actividad económica en el norte, a tasa cero. Es decir, en muchos casos resultan en préstamos financieros que reciben o los gobiernos o las actividades privadas, a tasas cero o muy cercanas a cero. En otros casos, en inversiones accionarias, inversión en propiedad, es decir, todo tipo de inversiones financieras y reales que multiplican la actividad económica allí. O sea, no es solamente un esquema donde alguien pone algunos miles de dólares o unos millones de dólares en uno de estos lugares para evadir impuestos y punto. Vos decís que acá hay toda una maquinaria que se moviliza. Hay una maquinaria económico-financiera que supone una asimetría global, digamos, calamitosa, muy costosa para nosotros, principalmente para el sur, para todos los países, porque también estas prácticas obviamente erosionan los fiscos de los países desarrollados. Pero en el neto, Inglaterra y Estados Unidos, los grandes centros financieros mundiales, tienen una ganancia neta espectacular. En Inglaterra, la última información leí que el sector financiero explicaba 30% del PBI. ¿30%? Sí. Y los principales paraísos hoy, con el desarrollo de los acontecimientos, no están en la nómina que vimos, porque los principales paraísos son la City de Londres,
alimentada por la cantidad de islitas bajo dominio de la corona inglesa que son centros de succión de recursos hacia Londres, Caimán, Isla de Man, que esas sí están en la lista, y del otro lado Estados Unidos, que tiene, y cada vez son más poderosos, estados americanos que constituyen paraísos por el modo que operan. Delaware, Alaska, Nevada. Perdón, caballero, ahora, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que Londres es el principal paraíso fiscal del mundo? Londres todo el mundo conoce las direcciones, conoce cuáles son las instituciones que operan. ¿Cómo es posible que sea un paraíso fiscal como la isla de Man, por ejemplo, que la tienen puestas afuera? Las normas inglesas para las finanzas, principalmente, sí, y cosas conexas, en rigor no normas. Sería la palabra más, la ausencia de normas sería la palabra más correcta, más una institucionalidad laxa no democrática. ¿Saben que la City de Londres no tiene autoridades no electas democráticamente? No. El lugar donde residen físicamente, simbólicamente, los bancos más poderosos del mundo, Barclays, que estuvo involucrado en el tema de la estafa con la LIBOR y todos los grandes, HSBC, ese lugar, unas pocas hectáreas, está sujeto a un tratado medieval con la corona que se remonta al siglo XII, que fue hecho por razones que nada que ver con la actividad financiera, cuestiones de artesanos y la autonomía que buscaban los artesanos en la ciudad, por el cual no hay gobierno democrático. Las autoridades de la City de Londres la eligen los bancos. No responden ante nadie y son escuchadas en el Congreso, son recibidas por la reina, anualmente hacen un desfile con carrozas doradas y caballeros vestidos de modo medieval, rescatando su tradición. Pero resulta que hoy todo eso ampara una autonomía del capital, de una parte poderosa del capital financiero global. Para ponerle un número, hay estimaciones que dicen que Londres más todas las islas y satélites que chupan fondos opacos para estos fines que hemos visto, explicaría en conjunto hasta el 60% de los capitales negros globales. Ahora vos hablas de capitales negros, sí, y me acuerdo de aquel libro de John Ziegler, Suiza lava más blanco, justamente donde se analizaba también el tema del narcotráfico, todo lo ilegal. Lo que pasa es que me parece que hay mucho en el imaginario popular que está asociado con esto que decía Raúl, como Londres. O sea, pequeños lugares y además narcotráfico, venta de armas, cuestiones ilegales. Lo que vos estás planteando es incluso mucho más serio. Acá no se trata de cuestiones ilegales, se está tratando de las cuestiones legales, los grandes bancos, nombre y apellido. Grandes multinacionales, la Siemens con sus sobornos. Sí. Digamos, cuestiones ilegales y en el límite de la legalidad, porque en el tema de los impuestos está la evasión, que es ilegal, y la elusión, que es un uso viciado de los bordes de la legalidad de las zonas grises para no cumplir con las obligaciones respecto al Estado. Buscarle la vuelta, todo eso es lo que opera protegido por este sistema. Y es cierto, hay estadísticas que indican que el 65% de esa masa de capitales es explicado por ricos globales y grandes corporaciones. Solo 35% por lo propiamente delictual. Solo 35. Y de lo 35 propiamente delictual, la corrupción, que normalmente en la prensa aparece como la razón principal de existencia de todo esto, a nivel global explica el 5% de todo. Y en esto que vos mencionabas antes de esta corriente que se da desde los países del sur hacia el centro a través de los paraísos fiscales, que parece ser tan importante, que ahora estamos viendo además que está protagonizada por empresas legales y con utilidades legales, pero con balance por lo menos sospechoso. ¿Se puede magnificar esto? Porque cuando hablamos de fuga de capitales en nuestros países, estamos hablando de esto, de dinero que sale con un destino incierto que pasa por estos llamados paraísos fiscales. Se estaciona como patrimonio afuera. Claro. Cuando las ejecutadas locales dan como para hacer una apuesta local, normalmente provisoria, se repatria. Esto sirvió mucho para salir de la crisis del 2002. Volvió mucho capital negro que permitió que en ausencia de préstamo bancario local e internacional se reactiva la economía. Claro. Pero
luego vuelve a salir y las cifras indicativas, las oficiales hablan de 180.000 millones de dólares de residentes argentinos puestos afuera, sí, como stock. Pero un reciente trabajo de Taxista Internacional estima, con información más completa, cruces que no se han hecho para el caso de la estimación oficial de Argentina y otras mejoras de los métodos, en 400.000 millones. La cifra reunida como stock afuera en un proceso que lleva 40 años, desde los 70. Estamos hablando de Argentina. De argentinos en el exterior, cálculo conservador que, como ustedes señalaron al principio, no incluye buena parte de los inmuebles, joyas, obras de arte y otros activos no financieros, que no suponen traspaso de la frontera de moneda, bajo la forma que fuera. Porque estas estimaciones atrapan eso, el flujo transfrontera, legal e ilegal, de dinero que se estaciona afuera. Y se ha hecho 400.000 millones. Solo de Argentina. Ahora se ha hecho. Es un producto bruto. Sí. De Argentina. Es el producto de la riqueza anual de Argentina, si esta cifra se confirmara, que está estacionado afuera, que genera rentas afuera que en su inmensa mayoría no pagan nada al fisco. Ahora, hablando de comparaciones, ¿se ha hecho un cálculo de los países del sur en general, globalmente? ¿Cuánto están a través de este mecanismo aportando, entre comillas, a financiar lo que ha sido los programas de salvataje de los países centrales? ¿Países del sur en general o pensás en América del Sur? No sé qué cifra puede haber. Pero todos los países del sur en general, es decir, las naciones en desarrollo bajo o medio, ¿no? Desde China hasta las naciones africanas, nosotros incluidos. Todos esos países, en este último cálculo, se estima que tienen riqueza de residentes afuera, financiando al norte, del orden de 8 billones de los nuestros de dólares. Sí. 8 millones de millones. Sí. Esa es una cifra que está en el orden aproximado del total de todos los rescates de bancos y medidas anticiclo que los países centrales han hecho en los últimos años. Está por encima. Es decir, lo que solo el sur financió, está aportado, financió largamente toda la política anticíclica del norte para salvar los bancos del norte, que son los principales operadores de esta trama, y operadores y beneficiarios como intermediarios financieros de todas estas operaciones. Todos los grandes bancos tienen filiales en los paraísos, cientos de filiales en los paraísos. Ustedes mencionaron 400 bancos. Sí, esa es una lista extensa de bancos que operan de este modo. Sí. Pero hay 50 que explican casi el 100%. Y los 10 primeros de esos 50 se llevan la tajada del león. Y ahí está la Unión de Bancos Suizos, están decir los nombres, no hay el problema. HSBC, el Barclays, Goldman Sachs. Todos los que suenan todos los días en la prensa. Banqui acaba de recibir un nuevo rescate en España. Y ojo que cuando hicimos la división entre lo ilegal, ilícito, comercial y lo delictivo, estrictamente esa división no alcanza a los bancos. Los bancos están lavando el grueso del dinero de todo tipo, incluyendo el delictivo en el mundo. El Senado norteamericano acaba de producir en una de sus comisiones una investigación, en los diarios salió algo que hay que leer, sobre el HSBC y de cómo ha lavado dinero, inclusive para el gobierno de Irán, inclusive para la compra en el exterior y el financiamiento de actividades atómicas en Irán. El HSBC merecería un informe especial, pero se nos acabó el tiempo, ¿verdad, se Raúl? acabó el tiempo. Lo vamos a tener que invitar otra vez, además para que nos diga cómo se resuelve. Ese es otro tema. Varios programas. Bueno, gracias Jorge por habernos acompañado.